Para Dreamcatcher, el año 2024 ha estado marcado por una extensísima gira llamada Luck Inside Seven Doors. El número 7 es muy importante porque hace ya 7 años que se formó la banda y además 7 es el número de las integrantes. Así que Dreamcatcher ha decidido hacer una grandísima gira por todo el mundo visitando lugares muy especiales y muy significativos. Por ejemplo, han visitado por primera vez Hong Kong, una ciudad china, aunque es un poco especial, pero de alguna manera pertenece a China, y esto ha permitido que la familia de Han Dong haya podido ir a verla por primera vez en vivo. También han vuelto a visitar lugares emblemáticos para ellas. Recordemos que cuando comenzaron como banda y salieron de Asia para visitar otros países, uno de los primeros lugares que visitaron fue Brasil, pero desde entonces no habían vuelto allí. En esta ocasión han visitado Sao Paulo y la reacción del público brasileño ha sido increíble. Las han recibido como auténticas estrellas, la gente estaba como loca, ha sido muy muy bonito. Podéis ver los vídeos por ahí y la verdad es que el público brasileño es una pasada. Y no podía ser solamente Brasil, porque recordemos que en el 2018 otra de las cosas que hicieron fue una gira por Latinoamérica, visitaron varios países, en esta ocasión no ha sido tan extenso, pero sí que han visitado Santiago de Chile y por supuesto la gente también las ha recibido extraordinariamente. En los últimos años el único lugar de Latinoamérica que han visitado ha sido México y en esta ocasión también han vuelto allí y otra vez las han recibido de una manera increíble. Pero esta gira también ha estado muy marcada por las bajas por motivos de salud. Ya en la gira europea vimos que Suba tuvo que quedarse al margen en varios conciertos, aunque pudo salir al escenario, tuvo que estar en un rincón sin bailar. Luego vino la baja de la que en mi opinión es la más importante, la baja de Sillón, de la que ya hablé en un vídeo anterior, pero finalmente pues ha podido recuperarse y reapareció en el concierto de Estambul. Pero justamente un concierto más tarde, cuando fueron hasta México para dar la siguiente actuación, resultó que ahora la que se puso enferma fue Dami. Afortunadamente se ha recuperado y podrá actuar en el KCON de Alemania, pero ya se ha perdido la gira por Latinoamérica. Y esperemos que ya para la última fase de la gira mundial, cuando vayan a Estados Unidos, ya por fin se pueda ver a las 7 chicas juntas y no haya más bajas médicas. El hecho de que tenga 7 componentes la banda es algo que ayuda bastante, porque aunque falte una de ellas, bueno, más o menos las 6 restantes pueden llenar los huecos y pueden dar una imagen de bastante consistencia sin que se note demasiado la ausencia de la chica que falta. Y de hecho, en los comentarios que se leen por ahí, todo lo que dice la gente, no he visto en ningún momento nadie diciendo que no se podía actuar así, que he ido al concierto y me siento estafado porque no ha actuado tal chica que era la que yo quería ver. Nadie dice nada de eso. Todo el mundo entiende que puede haber bajas y básicamente la gente quiere ver a la banda y aunque falte cualquiera de ellas, no pasa nada, la gente lo entiende y lo único que hace es desearle lo mejor a la chica y ya está. Y respecto a la solidez del grupo y de cada una de ellas, hay algo que a mí me llama la atención. Esto ya es una opinión personal, habrá gente que lo vea de otra manera, pero yo la verdad es que noto bastante la diferencia de cuando Dreamcatcher comenzó hasta ahora. Cuando Dreamcatcher comenzó, a mí me da siempre la impresión cuando veo aquellos vídeos de entonces que el protagonismo estaba muy volcado sobre Sillón y sobre Yuhyun, que a fin de cuentas son las dos cantantes principales, así que era lógico que tuvieran mucho protagonismo. Pero ahora mismo cuando veo los conciertos y en el concierto en el que yo fui personalmente, la verdad es que veo que quienes más transmiten la sensación de solidez, aunque toda la banda está genial y todos aportan muchísimo, son Sua y Handong. Es increíble la solidez que tienen estas dos chicas. Sua es una auténtica protagonista. O sea, hoy en día, cuando Dreamcatcher toca, todo el mundo asume que aunque Jiu sea la mayor, la que realmente dirige la fiesta, la que anima a la gente, la que habla con el público principalmente, es Sua, es como la reina de la banda. Y luego Handong es increíble. Cuando comenzó con Dreamcatcher era una especie de personaje secundario, no le daba mucho protagonismo porque aún no dominaba el coreano, etcétera, pero hoy en día es una chica súper sólida, canta con y baila con una seguridad increíble y de hecho si os fijáis cuando en la promoción de Justice faltó Sillón, ¿quiénes fueron los que cantaron sus fragmentos? Pues Handong el primero y Suga el segundo. Actuar con solo 6 miembros se está convirtiendo en una constante este año.
y esto ha permitido recuperar aquella costumbre que tuvieron cuando Jandón estaba fuera de poner un muñequito representando a la chica que falta, pues ahora lo hemos vuelto a hacer tanto con Sillón como con Dami. Esperemos que cuando acabe la gira la empresa tenga en cuenta todo esto y les permita descansar un tiempo, porque realmente es mucha carga de tanta promoción, gira, otra vez grabar disco, otra vez promoción, otra vez gira, a ver si pueden tener un descanso por fin. Y es que además el recorrido completo de la gira es espectacular, desde el comienzo en Seúl, el viaje a Europa, los desplazamientos entre ciudades europeas, otra vez a Asia para tocar en Taiwán y en Hong Kong, ahora de viaje a Estambul, luego vamos hasta México y hacemos una gira por Latinoamérica, volvemos a Corea, tienen que ir a Alemania para participar en el KCON de Alemania, luego la gira por Estados Unidos en noviembre. Cuando acabe todo esto, Dreamcatcher habrá hecho un recorrido más o menos equivalente a 3 vueltas al mundo. Toda una demostración de que 7 años más tarde el reconocimiento que tienen a nivel mundial sigue siendo muy amplio y muy consistente.